Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabezará el señor gobernador Axel Kicillof. Lo acompañan en el escenario el ministro de Salud bonaerense Daniel Goyan y el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA, Homero Giles. Al finalizar las palabras del señor gobernador, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud, Daniel Goyan. Bueno, hola, buenos días a todos y todas presentes. Nos encontramos hoy aquí para hacer un anuncio que nos parece trascendente. Estamos en presencia de los representantes del sector prestador privado de salud de la provincia de Buenos Aires, Néstor Porra, Gustavo Poggio y Verónica de Grossi, ¿no? En realidad esta historia no empezó hoy, esta historia empezó hace un año más o menos. Todavía ustedes dirán, hace un año no estábamos gobernando la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en una reunión realizada en la facultad de la Universidad Jaureche, con varios o todos los actores de la salud de la provincia de Buenos Aires, empezamos a analizar la problemática que había y que es sistémica, ¿no? Es un problema sistémico, estructural, que llevaba tiempo, años, décadas posiblemente, de venir haciéndose las cosas un poco desorganizadamente, por decirlo de alguna manera, y que obviamente en aquellos tiempos ya teníamos un diagnóstico de que en los últimos anteriores 4 años de gobierno se había empeorado mucho la situación. Y ahí hicimos una agenda de trabajo, estábamos en campaña electoral, hicimos una agenda de trabajo. A poco de asumir, antes de asumir, mejor dicho, nos reunimos nuevamente en la legislatura, en el Senado, a instancias de la actual ministra de Gobierno de la provincia, pero que hasta ese momento era la senadora, Teresa García, en donde también empezamos a hablar de tejer un vínculo porque considerábamos que todos los actores que forman parte del sistema teníamos que estar en una mesa de negociaciones y de trabajo para ver cómo vamos dando respuesta a lo que esperan los y las bonaerenses de nosotros, es que tengan un mejor acceso a la salud, de calidad y con equidad. Esa fue lo que se discutió, eso fue lo que se discutió ese día, lo que se conversó en concordancia con lo que se había hecho antes de las elecciones. Y luego empezamos a trabajar en conjunto con nuestro instituto, el IOMA, empezamos a trabajar fuertemente con los distintos sectores que se acercaron en medio de una situación que es compleja, complicada, pero encima nos cayó la pandemia. Entonces, nos cambió un poco también la agenda de prioridades porque lo que ya eran problemas estructurales que había que ir resolviendo, prácticamente se transformaron en cuestiones de sobrevivencia del sector. Porque, como todo el mundo sabe, ha habido una caída sustantiva de la cantidad de prestaciones que se producen en el sector en general de la salud, en particular en este sector les representa en el sector privado un desfinanciamiento, porque no había cómo pagar salarios concretamente, no había cómo mantener gastos estructurales. Y entonces las autoridades del IOMA, en cabeza de Homero Giles, su presidente, establecieron una propuesta de cómo ir sorteando por lo menos esta etapa, pero también que sortear esta etapa buscando todos los consensos necesarios y los acuerdos necesarios para poder sostener esta etapa, sirvan de cimiento para poder construir lo que veníamos charlando antes y que es lo estructural, que es aquello que, como decía recién, nos parece imprescindible, que es empezar a reordenar un sistema de salud de la provincia de Buenos Aires con todos los actores y sectores correspondientes. Yo siempre he dicho que a quién hay que invitar a formar parte de un nuevo sistema de salud que hay que refundar, creo que en la Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, esto lo hemos dicho siempre,
Hay que convocar a todos o a casi todos. ¿Y por qué digo casi todos? Porque en mi opinión, y esto es una opinión personal, pero creo que interpreta a todo lo que sostiene nuestro gobierno, en los procesos productivos los que extraen indebidamente ganancias extraordinarias más allá de lo que es correcto, esos no tendrían que estar invitados a ningún lado. Tienen que estar los que aportan al sistema. Y los que aportan al sistema son los que aportan el trabajo, los que ponen el día, todos los días, el esfuerzo para que los y las ciudadanas del país y de la provincia de Buenos Aires tengan una mejor salud. Entonces, esa es la idea primigenia, es convocar a todos los que quieren hacer en serio un sistema de salud. Pero bueno, como les decíamos, recién esto se nos caía y entonces se tomaron 3 medidas que voy a explicar rápidamente. ¿Dónde está la flechita? Decime dónde. Ahí está. Y entonces surgió esta propuesta de sustentabilidad del sistema sanatorial de la provincia de Buenos Aires, que tiene 3 componentes. Un primer componente era una recomposición final del 7% sobre el 35% que se había acordado al sector el año pasado, a fin del año pasado, para poder darle un aumento acorde a lo que había sido el proceso inflacionario. Quiero decirles que esto llega a 190 establecimientos y agrega además, en este momento de pandemia, 1.500 camas de terapia intensiva a un sistema que está incorporado al sistema de gestión que nosotros tenemos en nuestro tablero de gestión de la pandemia. Es decir, creo que es inédito que podamos empezar a trabajar de una manera coordinada el Estado y los prestadores privados en un sistema de gestión de camas y de recursos. Esto es un paso trascendental. El objetivo entonces fue, como decíamos, mantener la posibilidad de que en este periodo de crisis sigamos trabajando en conjunto con todo este potencial que tenemos desplegado para poder atender la pandemia. Y entonces se generó ese primer instrumento que era sí, estoy con el segundo. Bueno, pero le voy a mencionar el primero, que era ese 7%. El segundo era la creación de lo que llamamos los módulos COVID. Para eso hubo que hacer un acuerdo con todos los otros organismos a nivel nacional, como el PAMI, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia, para que todos los módulos tengan el mismo precio y que nos pongamos de acuerdo cuánto vale cada módulo según el tipo de complejidad de cama. Y ese fue el segundo acuerdo que se llegó. Sí, primero, el aumento del 7%. Segundo, los módulos, establecer una homogeneidad en los módulos que están de esta manera, como ven acá. Y el tercer acuerdo, esto representa una erogación de 45 millones de pesos, el tema del 7%. Y el tercer proyecto, que creo que era el más, no porque los otros no sean importantes, sino creo que era el más trascendental, era cómo se le da una sustentabilidad financiera durante estos meses en donde la recaudación ha caído en forma importantísima, hasta un 50% en el sector. Entonces, el IOMA lo que propone es hacer una inversión de 400 millones de pesos mensuales hacia el sector prestador para que puedan atender fundamentalmente esa caída de esos costos estructurales, fundamentalmente vinculados a lo que es pago de salario y pago de insumos esenciales para trabajar, es decir, para que puedan seguir funcionando. Esto representa una inversión de unos 400 millones de pesos mensuales, pero que luego, pasada la epidemia, pasada la pandemia, que esperemos que sea lo antes posible, va a ser recuperado por el IOMA en 12 cuotas, en 12 cuotas. Es decir, es un apoyo al sector para poder subsistir, que se hace, por supuesto, con los recursos que tiene el IOMA, que son los recursos de todos los afiliados y afiliadas al IOMA, pero que luego van a ser recuperados por el Instituto. De manera de que, recién hablamos con los representantes de ACLIV y de FECLIVA, es éticamente correcto, además, por
supuesto, legalmente, pero éticamente es correcto, porque se está dando sustentabilidad a un sector, pero luego el sector va a devolver esa ayuda de soporte que le está dando el instituto. Entonces, para terminar y darle la palabra a Axel, nosotros creemos que hoy es un día de esos que probablemente en lo que es la historia del sanitarismo y de la salud en la Argentina marque un punto de inflexión. Creemos realmente que es así. Es un punto de inflexión en la decisión de empezar a trabajar estructuralmente en la reformulación de un sistema que en los últimos tiempos le estaba sirviendo desde el punto de vista económico a muy pocos. Pero los que realmente ponen el esfuerzo, son todos los contribuyentes a través, por supuesto, del Estado y todos los afiliados a través de las obras sociales, y por supuesto aquel sector, yo siempre digo, los que trabajamos, los que estamos todo el día trabajando en el sector, no nos estaba yendo bien, por distintos motivos, no es solamente por uno o dos motivos, son varios motivos que la falta de un Estado más presente en su rectoría, en su capacidad de hacer que el sistema de salud funcione correctamente, había fracasado, no había estado. Y cuando nadie organiza un sistema, el sistema se organiza según variables que no siempre están a favor de la salud como derecho. No siempre está a favor, o generalmente, por decirlo de otra manera, van en contra del acceso equitativo y de calidad de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud. Y eso es lo que nos pasó. Porque alguien, y esto en todos los sistemas de salud del mundo funciona de esta manera, donde funcionan más o menos bien, alguien ordena el sistema. Y es el Estado el que ordena el sistema. No es el Estado el prestador. Canadá no tiene un solo prestador público, son todos privados. Todos trabajan para el Estado. Es un modelo, como hay modelos de distinto tipo. Por eso hay que también, decimos siempre, quitar de la discusión ciertas ideas que aparecían como inamovibles, y hoy el mundo ha cambiado. Tenemos que ver en ese cambio cómo constituimos un sistema de salud con todos los actores que estén dispuestos y con ganas de aportar, quienes tienen una empresa, obviamente de obtener una rentabilidad lógica, y tenemos a nuestro gusto que financiar eso con los excedentes que se están llevando algunos sectores que realmente extraen más, como decíamos, del sistema de lo que deberían. De eso se trata. Después veremos si aún, a pesar de esto, hace falta más o menos, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconfigurar un sistema en donde quienes están extrayendo en forma indebida ganancias extraordinarias lo dejen de hacer en función de refinanciar al sistema público y al sistema privado prestador principalmente. Así que nosotros les agradecemos la participación, les agradecemos el compromiso, les agradecemos que hayan llegado a esta instancia con entusiasmo y con ganas, no por presión o por necesidad, porque hemos discutido con ustedes y están convencidos de esto y lo hacen con convicción y con entusiasmo. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por concurrir hoy a como decía recién Daniel, importante, diría yo, fundamental anuncio en este tiempo y en este momento. Voy a plantear lo mismo que acaba de decir Daniel, pero desde otro lado, y me parece que esto va a permitir que se comprenda cuál es la trascendencia que tiene lo que estamos haciendo hoy. A mí me preguntan siempre, ¿cuántas camas hay disponibles para la pandemia en la provincia de Buenos Aires? Y me preguntan esto porque no hay quien
no haya visto cómo en los países más ricos, más poderosos, más avanzados del mundo, el sistema de salud fue desbordado por la aparición del coronavirus, por la profusión de los contagios, por la necesidad de determinadas instalaciones que en un momento se agotaban. Y entonces creo que es un tema hoy, dentro de los miedos y las preocupaciones que tiene la sociedad, atacada como ha sido en todo el planeta por un virus hasta hace poquito inexistente, desconocido, y que hoy está arrasando con los sistemas de salud, pero además en muchos lugares con la vida, con la actividad económica de sociedades enteras. Y me preguntan cuántas camas hay, y la verdad que antes de asumir como gobernador, durante la etapa preparatoria, que también era la campaña electoral, la preparatoria del gobierno, del plan de gobierno y también de campaña electoral, con Daniel y con su equipo, veníamos hablando de esto, incluso mucho antes, trabajándolo desde diferentes instituciones, de diferentes universidades, de diferentes organismos, discutiendo el sistema de salud. Cómo está armado, cómo está estructurado el sistema de salud y haciéndolo, en principio, no desde este lugar, sino desde un papel más analítico y de observación. Y lo que veíamos es que el sistema de salud de la Argentina, pero particularmente de la provincia de Buenos Aires, es un sistema de salud que por diversas cuestiones históricas se encontraba tremendamente fragmentado. Fragmentado. Eso quiere decir que es un sistema, porque indudablemente todos los actores se ocupan de la misma materia, y sin embargo no tenía un grado de coordinación, de organización, siquiera de funcionamiento conjunto, colectivo, racional. Entonces, cuando a mí me preguntaban cuántas camas hay, lo que yo tenía que responder es que en realidad el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tiene diferentes subsistemas que conviven, pero que no se comunican prácticamente entre sí, que no conforman una unidad y que no lo gobierna nadie. En la provincia de Buenos Aires hay prestadores nacionales, vamos a decir, por mencionar algunos, el Hospital Posadas, que depende de la nación, algunos bien conocidos. Hay prestadores, ese es un prestador estatal, pero nacional. Después hay prestadores estatales, pero provinciales. Es el caso de los 77 hospitales provinciales que están repartidos en el territorio de Buenos Aires y que sí responden al Ministerio de Salud, ahí y con un grado de coordinación bastante directa, dependen del gobierno provincial. Y después están los prestadores municipales, también públicos, estatales, pero que dependen del gobierno municipal. Y después está la masa de prestadores, digo los que tienen camas, ¿no? Las clínicas, sanatorios, privados. O sea que no hay un sistema de salud conformado, articulado, organizado y debidamente, o no había, y debidamente gobernado, racionalmente gobernado, sino que hay cuatro: el privado, el municipal, el provincial y el nacional, que coexisten y conviven y atienden la salud todos los días y hace muchísimo tiempo de los y las bonaerenses, pero de una manera, me animo a decir, prácticamente anárquica. Y no por voluntad de cada uno de los miembros y componentes de este sistema, sino porque el sistema, como reseñaba Daniel, ha ido tomando caminos, a veces respondiendo a lógicas del lucro, a veces respondiendo a lógicas internas, a veces respondiendo a lógicas simplemente desesperadas para sobrevivir, pero bueno, fue tomando lógicas diversas y no se había logrado nunca la integración, de forma tal que en la provincia de Buenos Aires contar las camas no significaba tener alguna capacidad de utilizar esos recursos de manera coordinada y racional.
Y era un gran problema, que a veces permanece invisible, que nadie ve, que a veces aparece porque nos ocurría que si alguien se accidenta en una ruta de la provincia de Buenos Aires, en todo el territorio, y necesita ir a una cama de terapia intensiva, la falta de coordinación de ese sistema, la falta de articulación de ese sistema, hacía que había que salir a buscar una cama de terapia intensiva desesperadamente a las 3 de la madrugada, llamando por teléfono a intendentes, a directores de hospitales, a clínicas privadas, y como si fuera un trabajo artesanal. Y yo digo, eso se tenía que terminar, no podía ser. No podía ser que existiendo, sí, prestadores distintos, no hubiera una articulación conjunta y un, por decirlo así, gobierno y manejo colectivo de todo ese sistema de salud, aunque hubiera actores distintos pertenecientes a subsistemas distintos. Eso algunos lo sabíamos muy bien y nos parecía realmente una situación grave, pero fue la pandemia lo que lo puso a la vista de todos. Porque a mí me preguntaban cuántas camas había en la provincia de Buenos Aires para atender a aquellos que lamentablemente contraigan la enfermedad y estén en una situación en donde no la cursen de manera leve, sino que tengan que hacerlo en una instalación médica y algunos de ellos en una terapia intensiva. Y la verdad que teníamos que empezar a sumar peras con manzanas. Y la verdad que era una respuesta pobre para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros teníamos la obligación de garantizarle que todos los recursos disponibles de todo el sistema de salud, aunque estuviera dividido en diferentes subsistemas, iban a estar presentes y atentos y dando respuesta a esta enorme calamidad que representa el coronavirus. Así que veníamos con esta idea en la cabeza, articular, coordinar, darle una lógica a todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Y hacía décadas que esto no ocurría. ¿Qué es lo que estamos anunciando hoy? Bueno, algo que va a ocurrir. Cuando un sistema no está coordinado, no es solidario, no tiene una racionalidad conjunta, sus partes dependen de su propia suerte. Y la pandemia golpeó al sector privado. ¿Cómo lo sabíamos? Pero ¿cómo empezamos a escuchar? Diversas clínicas y sanatorios privados de la provincia de Buenos Aires entraban en una situación de insostenibilidad financiera por culpa de la pandemia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si en la pandemia se necesitan más camas, se necesitan más prestadores, todos están buscando expandir y justamente una pata tan importante del sistema de salud estaba empezando a extinguirse, a quebrar. Son empresas, son empresarios que muchas veces son médicos, son empresas familiares, tienen la clínica hace décadas y estaban empezando a quebrar. Y son trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Y por qué están empezando a quebrar? ¿Por qué este problema de insostenibilidad? Porque con la pandemia cayó muchísimo la concurrencia al sistema de salud, público y privado. La gente no iba a atenderse, porque estaba en una situación de aislamiento, de confinamiento. Entonces, como las clínicas cobran por la atención, la caída en la cantidad de pacientes, de personas que concurrían a las clínicas, hizo caer también los ingresos, la facturación, y entonces puso en jaque al sistema privado de salud de la provincia de Buenos Aires. Lo venimos hablando, se viene conversando con el sector, y esto es lo que hoy venimos a anunciar. Nosotros no podemos darnos el lujo de que en el momento de la pandemia no podemos permitir que cuando los y las bonaerenses necesitan tener un sistema de salud que los espere y que esté listo, empiecen a caer y a fundir las diferentes clínicas privadas y a cerrar.
Estamos hablando, lo decía recién Daniel, de un sistema que son 1.500 camas, 190 establecimientos, todos con graves dificultades financieras. Entonces, desde ese momento, y en colaboración con el sector y con sus representantes, empezamos a diseñar, con FECLIVA, con ACLIVA, empezamos a diseñar una batería, un conjunto de medidas para sostener al sector privado durante el tiempo que dure la pandemia. Y ahora estamos entrando en un momento de aceleración en los casos. ¿En qué consiste este programa? Bueno, en dar de diferentes maneras una asistencia para que el sector privado pueda sostener su actividad durante la pandemia. Pero es mucho más que eso. Yo creo que lo más importante no es que el Estado provincial se comprometa a darles una asistencia financiera y a permitir que subsistan y que puedan afrontar esta situación sin tener quebranto y sin tener despidos y sin tener cierres, sosteniéndolos, porque muchas venían de la etapa anterior. Yo parece que tengo prohibido hablar, pero la verdad es que estaban en una situación muy complicada, previa a que llegara nuestro gobierno. Y bueno, y la verdad es la verdad. Entonces veníamos de una situación complicada, vino la pandemia, caen las prestaciones, todos con problemas, dificultades. Entonces había que diseñar un programa para el sostenimiento. Pero más importante que eso, dar un paso importantísimo, histórico, en la articulación del funcionamiento del sistema público con sus diferentes subsistemas y el sistema privado. Hoy eso ya lo tenemos. Hoy hay un sistema único de asignación y manejo de las camas vinculadas al coronavirus sin importar qué tipo de prestador sea, si público o privado. Hoy hay un sistema único de derivación de camas donde aparece un enfermo que le da positivo el COVID y entonces hay un sistema único de derivación donde esas camas son asignadas según la necesidad de los y las bonaerenses y regidas por la autoridad central. Y eso es un avance histórico, porque además es el preludio de una mejora en la articulación, de una mejora en el funcionamiento del sistema de salud provincial como un único sistema que es, por más que esté disjunto. Entonces vamos en ese camino, y lo hemos hablado y somos todos parte, porque con quienes estoy hablando y a quienes me estoy dirigiendo no tienen una prepaga, que yo no tengo nada, ni opinión, simplemente voy a contar lo que ocurrió. Las prepagas siguen cobrando las cuotas y muchas veces no realizan las prestaciones. Entonces, para muchas de estas empresas hay hoy una rentabilidad adicional, porque cobran pero no gastan, o gastan menos. Y no conozco cada caso en concreto, lo charlábamos recién, pero no es la situación de las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires, que al contrario, como cobran por prestación, como son, aunque sean empresas, son trabajadores también de la salud, y muchas veces dirigidas por trabajadores de la salud que se convirtieron en empresarios porque lograron generar un establecimiento que prestara un servicio para el sistema público de la provincia. Entonces la situación es la inversa. Tienen que tener abierta la clínica y preparada, pero no cobran las prestaciones. Es ahí donde se diseñó este programa que tiene por un lado un incremento del nomenclador, por otro lado la creación de módulos específicos para el COVID, que esto nos permite a nosotros que cuando un paciente se atiende con COVID haya un pago especial por todos los cuidados que necesita. Esto se ha acordado con PAMI también, con el Ministerio de Salud de la Nación. Y en tercer lugar, este proyecto de sustentabilidad, que es una ayuda financiera, a devolver en 12 cuotas sin interés, es decir, es una asistencia para que puedan afrontar en excelentes condiciones
muy separada de lo que puede ser un crédito bancario, y además es a quienes trabajan con nosotros todos los días, porque el sistema de prestadores de IOMA son aquellos que todos los días y todos los meses y todos los años atienden a nuestros pacientes. Así que en respeto a esa relación permanente y ese trabajo continuo, se ha diseñado un sistema por el cual se pone a disposición 400 millones de pesos mensuales que están relacionados con el ahorro, llamémoslo, que tiene IOMA, porque los pacientes concurren menos, pero que permite que se compense esa actividad que no existe con una asistencia financiera y que nos prepara también para la etapa siguiente. Conclusión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propuso integrar al sistema de salud público y privado. Y al integrarlo, y con esa mayor integración, no dejar que quiebre o que caiga ninguno de los componentes, porque componen un solo sistema, que es el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que está más integrado y en función de esa mayor integración nos permite a nosotros sostener en estos momentos de crisis el funcionamiento de las clínicas privadas para que puedan, y los sanatorios privados, para que puedan seguir prestando ese servicio que lo vamos a necesitar y lo necesitamos todos los días, pero ahora más que nunca. Así que también nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales de la salud y también a quienes presiden esas clínicas y sanatorios que también son trabajadores esenciales en esta pandemia. Así que simplemente decir que estamos muy contentos, muy conformes, que esta es una buena noticia para todos los y las bonaerenses, porque lo peor que nos podía pasar es que por las circunstancias particulares que generó la pandemia nos quedáramos sin una parte importante de la capacidad instalada de prestación de salud en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, y ahora recibimos preguntas. Gracias por acompañarnos y transmitan nuestro saludo a quienes ustedes representan. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Gracias. Hola, buenos días. Soy Juan Alfaro, de Cronos. Quería preguntar en todo este marco, en toda esta situación, que bueno, sabemos que ayer hubo un pico alto de más de 1000 casos en un solo día, y teniendo en cuenta que los picos, según avisan, van a venir durante finales de junio y a principios de julio, ¿cómo está el sistema sanitario bonaerense en cuanto a las camas, en cuanto a las terapias intensivas en este momento y proyectando esos picos que van a venir? No, nosotros hoy estamos tomando una medida importante porque si hoy tenemos que lamentar cierres de clínicas o sanatorios, perderíamos parte de la capacidad y no podemos ni darnos ese lujo, ni queremos que ocurra. Queremos trabajar con el sistema preparado a pleno para recibir a aquellos que en un contexto de crecimiento, tal como venimos anunciando incluso en las conferencias de prensa con el presidente de la Nación, que íbamos a ir a un momento de crecimiento de los contagios, bueno, estar lo mejor preparados posibles. En el sistema privado, con estas medidas para que siga funcionando normalmente, para que pueda tener a su personal listo y preparado, aun cuando en este momento las prestaciones generales se hayan disminuido. Sabemos que lo que ocurre con el coronavirus es que empiezan a crecer los casos y cuando crecen los casos se necesita tener disponibilidad. Ojalá no se use, pero se use o no se use, nosotros la vamos a financiar, porque lo que necesitamos en el sistema público, duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, llevamos adelante obras de infraestructura, 125 obras de infraestructura en toda la provincia para ampliar la capacidad de atención. Hemos, y vamos a tener anuncios importantes en los próximos días, hemos también equipado a los hospitales provinciales y municipales con respiradores, con monitores, con todo lo que tiene que ver con la atención de aquellos que contraigan la enfermedad y estén en un estado de gravedad. La ocupación de camas va aumentando.
es un poco lo que decía y marcan las estadísticas mundiales. Cuando estábamos con 100 casos por día en la provincia, una parte de esos 100 casos por día son estadísticamente, no es real. Uno me puede decir, bueno, a veces son más, a veces son menos, por supuesto. Son datos estadísticos y mundiales, recién se empieza a conocer y todavía no es claro porque ha habido situaciones muy diversas dependiendo del país donde golpeó el coronavirus, pero hay estadísticas de Italia que son diferentes a las de Estados Unidos, que son diferentes a las de España, que son diferentes a las de China, que son diferentes a las de Corea. Digo, sociedades y países que atravesaron picos muy intensos de contagios y de utilización del sistema hospitalario, pero que después hoy están en una etapa, ha habido rebrotes en algunos de estos países, lo conocíamos el otro día en Irán, que tuvo una incidencia muy fuerte del coronavirus y que hoy está atravesando un pico o un crecimiento de casos mayor después de haber tenido una reducción muy fuerte. Se llama eso rebrote. Lo que podemos decir es que las estadísticas mundiales marcan que aproximadamente un 5% de quienes se contagian, aproximadamente, requieren después, por el tipo de reacción a la enfermedad, a veces que tiene que ver con la edad, a veces con enfermedades preexistentes, que esto atraviesa cualquier edad, pero una cantidad termina internada, necesitando una cama hospitalaria. Y una cantidad de esas camas hospitalarias son de gravedad. Entonces, obviamente, que a medida que va creciendo la cantidad de contagios, entonces crece también la cantidad de contagiados que terminan en una cama de hospital. De esa manera, lo que uno tiene que hacer es ampliar su sistema sanitario porque sabe que tiene que estar preparado para recibir una cantidad de pacientes. ¿Cuántos van a ser? No lo sabemos. Y voy a decir algo definitorio porque estoy convencido. Nadie lo sabe. Y voy a decir algo más. Nadie lo puede saber. Porque depende exclusivamente de lo que hagamos. Si el coronavirus se expande en una situación de normalidad de la economía, del funcionamiento de la sociedad con las costumbres anteriores, sin tapabocas, sin distanciamiento social, con toda la actividad funcionando, entonces los contagios son unos. Si acá hubiera una vacuna, entonces diríamos, bueno, como tenemos vacunada una parte de la población, esa no va a contraer el virus, entonces los contagios van a ser tales. No lo tenemos. Lo único que hay para evitar un contagio es que no se junte un contagiado con un no contagiado y no le genere una transmisión de la enfermedad. Es lo único que hay en el extremo. Como para colmo en esta enfermedad, nadie sabe si está contagiado o no, y no se puede saber. No es que más test o menos test. No se puede saber. Porque hay una etapa donde la enfermedad no es sintomática. Es un periodo de incubación. Y la OMC ha aclarado lo que ayer parecía una noticia distinta, que los no sintomáticos contagian. La OMS. Que los no sintomáticos contagian. Incluso entre los que más contagian están los no sintomáticos que después van a ser enfermos graves. Pero que no se puede saber porque como no son sintomáticos, tal vez alguno de los que está acá tiene coronavirus, no lo sabe y la única forma de saberlo fehacientemente sería testear a los 44 millones de argentinos todos los días. Y digo todos los días porque si los testeamos hoy, puede ser que hoy dé negativo y mañana dé positivo y que ya estuviera contagiado. Porque el nivel de captación de positividad para los no sintomáticos es menor que para los sintomáticos. Conclusión. Tenemos que hacer como si todos tuviéramos el virus. Porque lo podemos tener. Esa sería la actitud más responsable. Por eso andamos con tapabocas. Porque el tapabocas hace que la forma de contagio, que hasta hoy es la que parece la determinante, que es que cuando hablamos, o cuando tosemos,
o cuando estornudamos, sale de nuestra boca partículas, microgotas de saliva que contienen el virus, en esas microgotas está la fuente de contagio. Entonces tenemos que guardar distancia. Esto de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, es porque se considera que cuando uno habla normalmente o respira normalmente, hasta ahí llegan las microgotas. Pero eso cambia si hay un aire acondicionado que hace circular, eso cambia si el viento lleva las microgotas, es decir, que no hay certeza. Aún si cumplimos con todos los requisitos, no hay certeza. Y hemos visto ya en la provincia de Buenos Aires casos de una persona que se contagió en algún lado, estaba la comunidad libre de virus, llegó, se reunió con 5, 3 contagiados, su familia toda contagiada. Después fue una reunión, la mitad o más contagiados. ¿Por qué? Porque va por el aire. ¿Por qué? Porque queda depositado en una mesa, en una silla, en un teléfono, en el piso, en una canilla, en un picaporte, y al tocarlo, si me llevo las manos a la boca, me contagio. Cuando está creciendo el virus, esa situación se vuelve crítica. El distanciamiento social, la medida de seguridad personal. Yo decía, cuando uno habla, leía estudios el otro día, las microgotas llegan a, como máximo, 1 metro, 1,5 metros. Cuando uno respira normalmente. Ahora, si uno está haciendo actividad física, el alcance de las microgotas llega a los 10 metros. Porque exhala con más fuerza. Porque se agita. Entonces vuela. Las micropartículas estas de saliva. Quiere decir que, ¿cuánto hay de aquí a la primera silla? 3 metros. 3 metros. 3 metros. 3 metros. Hay que poner 2 autos seguidos con distancia de estacionamiento para llegar a los 10 metros. Si yo estoy haciendo actividad física y sin barbijo, sin tapaboca, para que haya seguridad y distanciamiento, la otra persona tiene que estar a 10 metros. Si no, puedo contagiarla. Y para colmo, el modo más efectivo de evitar los contagios es que cuando detectamos un contagiado, no un posible contagiado, sino un contagiado, le preguntemos con quién estuvo. Y esas personas, contactos estrechos, las vayamos a ver o las llamemos y le preguntemos si tiene un síntoma. Y si tiene un síntoma, entonces estamos a tiempo de aislarlo, porque si él no sabe pero está contagiado, está contagiando. Entonces lo que mejor ha funcionado a escala mundial es cuando se detecta un contagiado, buscar todos sus contactos estrechos, ver si tiene síntomas, testearlo eventualmente y impedir que siga propagando la enfermedad. Esa es la mejor forma que hay, porque no hay vacuna y después no hay remedio. Ahora, si a mí me preguntan con quién estuve, yo puedo dar una relación de con quién estuve. Entonces, para cuidarlos a ellos y a través de cuidarlos a mis contactos estrechos, cuidar a los demás, se hace un trabajo epidemiológico, de seguimiento epidemiológico. Ahora, si yo no sé ni con quién estuve, no sé ni con quién me crucé, no sé a quién le pude haber transmitido la enfermedad, esa medida, que es la que ha funcionado en España, Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en el seguimiento de los casos y de los contagios, ya no se puede hacer. Así que hay que ser prudentes. No hay que correr riesgos innecesarios. Porque la enfermedad en el AMBA está creciendo. Todos, que hasta hace poco no conocíamos a nadie que tuviera coronavirus, a ningún amigo, ningún familiar, ahora todos nos empezamos a enterar de que en primer grado, en segundo grado, tal tuvo o tiene coronavirus. Está picando cerca. Cuidémonos más, redoblemos los cuidados. Sé que estas medidas, que el aislamiento, que el distanciamiento son incómodas, angustian, complican, nos tienen a todos, nadie las quiere. ¿Cómo nos vamos a enamorar de usar un barbijo?
¿Cómo nos vamos a enamorar de no poder dar un abrazo? Al revés, parece que no pudiéramos enamorarnos. No se puede dar un beso. ¿Cómo nos vamos a enamorar? Es lo contrario. Pero cuando un médico, recién estuve con dueños de clínica, te dice guardar reposo, y vos decís, pero me siento bien, estoy angustiado, quiero volver a salir a la calle, me acabo de esguinzar o me estoy recuperando y quiero salir y quiero volver a jugar al fútbol y quiero volver a hacer mis actividades, me dicen no. Y tengo que confiar en los médicos. Porque es para mi cuidado y para el cuidado de los demás. Entonces no se puede actuar ni como niños caprichosos, ni priorizar. Estamos cuidando la salud y estamos poniéndola en manos de médicos, de especialistas, de científicos, que nos recomiendan cómo es la mejor forma de evitar que esto genere una calamidad todavía peor de la que ya tenemos. Así que hoy nos hemos preparado muchísimo, pero si no tomamos las medidas necesarias de aislamiento, que son las únicas que tenemos, si no tomamos los recaudos necesarios, si nos relajamos, si bajamos los brazos, ahora que están creciendo los contagios, la verdad que no importa qué hayamos hecho, no importa que hoy estemos cuidando para que sigan funcionando las camas del sector privado, para que esté preparado el sector privado y trabaje en colaboración y en sociedad con el sector público para atender la pandemia. No puede alcanzar porque no alcanzó en ningún lado. ¿Esto es inevitable? No. Eso es lo más trágico. No es inevitable. Es evitable. Pero para eso tenemos que tomar todas las medidas de precaución y de cuidado todavía con más rigor que lo que veníamos haciendo. Estamos en esa situación. El que quiere contar otra historia vive en otro planeta. Buen día. No, te preciso, hasta hace 10 días atrás, el nivel de ocupación de camas que teníamos de cuidados intensivos, de cuidados intermedios y de cuidados generales, de todo el sector privado y público de la provincia de Buenos Aires, todo el sistema sanitario que tenemos nosotros en el tablero de mando, era 38% las de UTI, en general, por COVID era un 3-4%, y teníamos un 33% de cuidados intermedios y una cifra similar de cuidado general. Hoy ya estamos 43, 43 y 43. No solamente por casos COVID, aumentaron los casos COVID y por ende las internaciones, pero también al haber más circulación, aparecieron más accidentes, estamos observando que se están haciendo más cirugías programadas que necesitan soporte de terapia, de cuidados especiales, y otras causas están llevando a que vemos un aumento importante de la ocupación de camas. ¿Hay resto todavía? Sí, hay resto, pero como decía Axel, esto depende de la cantidad de gente que se vaya enfermando por día y cuánto de esa gente, que es un número apreciable, cuando el N es grande, cuando la cantidad que se enferma es muy grande, ese 4 o 5% también es grande. Pero el problema es que después se tienen que quedar entre 20 y 24 días internados. Los casos leves, 10 días ahora. Cambió el protocolo, a los 10 días se pueden ir de alta. Los leves, que van a camas generales o a camas especiales que se están acondicionando en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque es simplemente aislamiento. Pero los que entran a una internación de terapia intensiva se pueden quedar 24 días. Y también a veces se quedan 24 días y lamentablemente un porcentaje muy alto, igual fallece, pero estuvo los 24 días internado. Entonces, tenemos que tener conciencia de que uno puede tener un número importante de camas disponibles, pero si entran miles y miles que se van a quedar 24 días, obviamente no alcanza. Y no es que uno sea agorero, no, es simplemente una cuestión de números, que la puede entender cualquier persona desde el sentido común. Si esta internación fuera corta, y de hecho estamos trabajando y se está trabajando en el mundo para encontrar medicación que acorte el tiempo de internación, que cure, que mejore, que no necesite camas de terapia intensiva porque no se llega a casos graves. Acá ustedes saben, además del plasma se está trabajando con otros protocolos, con instituciones internacionales muy prestigiosas,
buscando una cura temprana o un medicamento temprano. Estamos haciendo todo lo posible porque también para eso sirve la cuarentena. Porque si la ciencia nos da algo en el medio, nos va a permitir llegar al final de esta crisis con una cantidad de muertes lo más baja posible, como se está logrando hasta ahora. Y que en contraste con lo que pasa en el resto de la región y del mundo, es un ejemplo lo que está. Ahora, cuidemos lo que hemos hecho. Nadie puede entender que haya gente que diga que ya está, que hay que suspender toda la cuarentena. Pero no gente que uno por ahí ve en la plaza, que tiene alguna cuestión, diríamos, particular o lo que sea. No, funcionarios, exfuncionarios de salud, que nos están diciendo que ya está, ya tenemos las camas. Un paciente, un contagiado COVID que entró, creo que Axel se refería a Necochea o a Olavarría. Uno genera 22 enfermos un día, al otro día son 50, al otro día si no lo bloqueamos ese proceso son... ¿Ustedes se imaginan un fin de semana largo con todos los bonaerenses y los porteños yendo a la costa? Yendo a Rosario, miles y miles de los de acá que ya estamos incubando. Pero digo, ¿a alguien se le puede ocurrir? Si entran, en lugar de uno, entran 10 a Necochea. ¿Eso cuánto reproduce? Si uno hizo 22, si uno en Olavarría hizo 40 casos, al otro día tenemos 400 y al otro día son 4.000. De esos 4.000, 5 van a necesitar una cama de terapia. Es sentido común, no tenemos que apelar mucho a la ciencia. La ciencia hoy, lamentablemente, no nos está dando todavía muchas respuestas acerca de este virus. Tenemos muchas incertezas y eso también nos condiciona para tomar las decisiones. Pero en salud hay algo que se llama principio precautorio. Yo no puedo imaginar el escenario más leve. Tengo que trabajar con el escenario, con el peor escenario. Si después me sobró, habrá sido un éxito. Si me sobraron camas y todo. Ahora, no puedo decir no pasa nada y dentro de un mes y medio estar atorados porque dejamos de hacer lo que había que hacer. Lo único que recién decía el gobernador, que es cuidarnos, distanciamiento social, no salir, no generar más circulación de gente. 2 principios básicos. Si el virus está... Hoy ya tenemos 355 casos en el primer corte. Les aclaro que va a ser un día de muchos casos. Entonces, si uno ve eso que está pasando en el AMBA y meto más circulación de gente, es más circulación del virus. Y la otra cosa es no mezclar nunca donde hay mucho y donde hay poco o donde no hay. Son 2 principios básicos, elementales, sobre los cuales estamos trabajando. Así que pedimos y apelamos a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, pero también la responsabilidad de todos los funcionarios que con las decisiones que se toman, si vemos que hay un incremento como consecuencia de esas decisiones, con la misma determinación que se dijo se pueden circular más, volvamos para atrás y hay que volver para atrás. Buenos días. Al gobernador quería preguntarle, hoy el presidente de la Nación dijo que por la velocidad de los contagios en el AMBA habría que volver la cuarentena a la fase 1. Quería preguntarle su opinión, si coincide o si se está evaluando. Mira, justo en estos días, supongo que hoy, a más tardar mañana, va a estar la nueva reglamentación en base a lo expuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros lo que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires son 2 realidades muy distintas. 2 realidades muy distintas. En el interior de la provincia de Buenos Aires, o fuera del AMBA, para decir así, fuera del Gran Buenos Aires, lo que tenemos es zonas de baja circulación y algunas de nula circulación comunitaria. O sea, hace muchos días que no hay contagios. Esto es variable, por lo que contaba. Y quiero ser gráfico. Viene una persona que vino a hacerse un tratamiento, un trámite, que tuvo que, o que es un proveedor, o que es un comerciante, que tuvo que venir a comprar algo a una zona de mayor circulación y se contagia. Aún tomando todos los recados, esto es lo que quiero decir, puede haber contagios que no son fruto de la irresponsabilidad, sino fruto de que pasa con el sector de los profesionales de la salud, que son expertos, saben cómo ponerse un barbijo, a diferencia de nosotros que recién estamos aprendiendo, un camisolín,
cómo lavarse las manos con todo este ritual de los segundos que hay que estar haciéndolo, y sin embargo se contagian a veces, puede pasar. Regresa a la ciudad y sin saberlo está contagiado, le toman la fiebre y no tiene fiebre. Aún si le hicieran el examen le va a dar negativo, si es un contagiado reciente. Está incubando. Y a los pocos días se le puede manifestar o no, porque además puede ser asintomático. Lo explico, va y es normal, vuelve, se siente bien y hace su actividad. ¿A cuánta gente va a contagiar? Tenemos ahora el caso de Junín, tuvimos el caso de La Barría, tuvimos el caso de Necochea. Entonces, ¿y a cuánto va a contagiar? Lo voy a decir claramente, depende con cuánto se junte. Y depende qué recaudos tome como si estuviera contagiado. Y eso no lo hace invulnerable a los contagios, ni a él lo convierte en alguien que es seguro, porque sus contactos cercanos, sus familiares, tal vez en un momento de distracción, o tal vez porque todo nos pasa, que nos llevamos sin querer las manos a la boca o sin querer estornudamos sin ver. No es invisible esto, está. Puede estar hoy ahí en el aire, en cualquier lado. Puede estar en una superficie, la tocamos, pensamos que estamos bien, hacemos algo sin querer, contagiados. Y esto es lo que ha ocurrido. Me llegan ahora los números de Junín. Alguien se contagió de alguna manera, involuntariamente contagió. Ahora, si las actividades que hacen son más y se hacen sin cuidado, los contagios van a ser más. Entonces los pasos de una fase a la otra lo hemos visto y acompañado, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue el que autorizó cada una de las aperturas y excepciones en el interior de la provincia, así como acompaña cuando aparecen casos a distinguir si es generalizado y disperso o un brote que se pueda tratar como un brote. Cuando es un brote, quiere decir que está relativamente circunscripto y entonces se puede atacar ese brote y anularlo. Ahora, si alguien anda circulando durante días y le preguntamos con quién estuviste y nos da una lista larguísima, como ha pasado, en Necochea fueron 450 aislamientos por una persona. Así que se potencia y se multiplica exponencialmente. Si una persona ve a 10 y ese ve a 10 y ese ve a 10, inmediatamente puede tener un alcance masivo. Si además realizó alguna de estas actividades que ahora parece livianamente que generan circulación, que dan riesgo de contagio mayor, entonces ni sabemos a quién vio ni a cuántos puede haber contagiado. Y eso epidemiológicamente es un problema de manejo. Así que vamos a tener que seguir tomando recaudos. En la provincia de Buenos Aires tenemos estas dos realidades. En las ciudades fuera del Gran Buenos Aires, en muchísimas no tenemos contagios hace semanas. Ahí se ha flexibilizado muchísimo, se puede seguir probando como se está haciendo en otros países, donde después hay países donde han vuelto las clases y tuvieron que ir para atrás, porque aparecen contagios, y bueno, tendremos que ir acostumbrándonos a esta situación de flexibilizar y endurecer, según la situación. Así que en la provincia de Buenos Aires vemos, lo anuncié en la conferencia de prensa, que entrábamos en una etapa de crecimiento más veloz de los contagios. Nosotros cuando crecen los contagios, lo dijimos desde el primer día y es un criterio que hemos respetado, no autorizamos más actividades, no pasamos a más movilidad o más riesgo, sino al revés. Así que seguro que vamos a estar en una etapa de revisión a ver qué puede ser lo que genere más contagios. El criterio es muy sencillo. Cuando crecen los contagios no hay más flexibilidad, hay menos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a todo el mundo. Última pregunta. Buenos días, Hernán Martí del diario La Capital de Mar del Plata y diario Hoy de La Plata. Dos preguntas tengo, si me permiten, teniendo en cuenta las distintas realidades de las que hablaba el gobernador. Quería saber si hay en estudio la posibilidad de un protocolo para los locales gastronómicos. Y la segunda pregunta es respecto de las camas. Hoy abrió
nuevamente sus puertas el astillero Río Santiago, si está el astillero dentro de las soluciones que tiene la provincia a nivel sanitario, para hacer camas, por ejemplo. Mirá, con respecto a la primera pregunta, nosotros hemos dispuesto que haya un sistema de fases. Esas fases tienen que ver con condiciones epidemiológicas, pero también con condiciones sociales, con la existencia de brotes, es decir, que no hay un solo criterio, es multidimensional. Pero esas fases, de la 1 a la 5, son de mayores autorizaciones y aperturas. Dentro de la fase 5 está contemplado el sector gastronómico con restricciones y protocolos. En muchísimos países del mundo vemos fotos, están circulando por las redes, donde tal vez está funcionando un bar o un restaurante y hay entre 2 personas sentadas en la mesa con muchísimo distanciamiento, a veces en exteriores. Entre esas personas que están sentadas hay a veces una barrera de acrílico que permite esto que estoy diciendo, que la micropartícula, la microgota no pasen para el otro lado. Entonces son una serie, después quienes atienden, los trabajadores del sector de la gastronomía, están con muchísimas medidas de seguridad. Si se toman todas las medidas de seguridad, en el extremo, toda actividad es factible, pero no como era antes. Con menor ocupación de mesas, y si no hay circulación de virus hace muchísimos días, se puede, a pedido de cada uno de los intendentes, ensayar algunos de estos sistemas con protocolos muy estrictos y supervisión de esos protocolos y sujeto también a la dinámica de su aplicación. Obviamente lo estamos viendo en varias ciudades que aparece un caso y se retrocede. No es una derrota, ni es una competencia. Creo que aquel que se engolosinó mucho abriendo como si fuera una pancarta política está equivocado. Esto es una cuestión epidemiológica. Estamos tratando una enfermedad y la enfermedad, una enfermedad como esta, tan esquiva, una enfermedad tan compleja y tan desconocida, y bueno, incluso a veces se van descubriendo cosas que dicen esto funciona y después se prueba, se testea y se ve que no funciona. Y bueno, habrá que ir para atrás. Siempre el objetivo nuestro es que la sociedad funcione con el menor grado de restricciones posible. El menor grado de restricciones posibles. Que además todos nosotros estamos restringidos. Nadie puede hacer lo que hacía antes. Y a nadie le gusta. Pero es como esto que decía, alguien que sale de una operación, tal vez se siente bárbaro, pero no es conveniente que abandone la clínica y vaya al trabajo. Entonces estamos en una situación, ni siquiera hoy, en algunos lugares de convalecencia, porque pasó y se suprimió. En otros lugares de crecimiento y de deterioro en términos de empeoramiento. Así que bueno, esas dos realidades nos hacen trabajar con muchísimas cuestiones y variables permanentemente en análisis. Lo que quiero decir es que sí, se está viendo esto y quiero decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene acompañando un ritmo, porque la cantidad de expedientes que tuvo que manejar el sector salud ante cada pedido del intendente. O sea, ¿cómo va a ser ahora? Va a haber una lista, un paquete de actividades autorizadas según la fase, pero después cada intendente, o sea, cada comunidad como representante de su comunidad, va a decir cuáles de esas actividades se acoge. Y va a haber protocolos provinciales y también protocolos específicos en cada uno de los municipios. Estamos mejorando, aprendiendo, haciendo este aprendizaje para convivir con el virus. Para convivir con el virus. Y tampoco sabemos ni se sabe por cuánto tiempo esto va a ser así. Así que hay que estar preparados para convivir con el virus de la mejor manera posible. Sin irresponsabilidad y sin ningún tipo de exageración, pero tampoco sin inconsciencia y desconocimiento de lo que pasa. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenos días.